Salmo 18, versículos 1 al 6. Te amo, oh Jehová, fortaleza mía, Jehová, roca mía, y castillo mío, y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Me rodearon ligaduras de muerte y torrentes de perversidad me atemorizaron. Ligaduras del Seol me rodearon, me tendieron lazos de muerte. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. Bien, en esta noche vamos a ver que la fortaleza está en Dios, no en nosotros. La fortaleza está en Dios, no en nosotros. Hemos visto hasta aquí en estos salmos cómo David ha estado reflejando el tiempo de persecución que ha vivido, ¿no? Ha tenido un largo tiempo de persecución por parte de Saúl. Si ustedes lo notaron, en el subtítulo de este salmo, que es realmente el versículo 1 en la Biblia hebrea, dice: al músico principal, salmo de David, siervo de Jehová, el cual dirigió a Jehová las palabras de este cántico, el día que Jehová le libró, Jehová, de mano de todos sus enemigos y de mano de Saúl. Entonces dijo. De eso se trata este salmo. Es un salmo realmente de celebración, donde David está agradeciendo a Dios porque finalmente lo ha librado de manera final de las garras de la muerte, de Saúl y de quienes lo estaban persiguiendo para matarlo. Entendemos que David en todo esto no pecó, no fue el pecado de David el cual lo introdujo en esto. Esto no es un castigo de Dios. David vivió todo esto como una prueba de parte de Dios. Dios permitió todo este tiempo de persecución y de prueba y de peligro de muerte, porque ¿qué estaba haciendo Dios? Dios lo estaba preparando para algo más. Hace un tiempo atrás, siendo David muy joven, vino Samuel enviado por Dios. Lo ungió para ser el futuro rey de Israel, porque Dios ya no quiso que Saúl fuera más el rey de Israel. Ya no era Saúl un buen rey. La presencia incluso de Jehová se había apartado de Saúl por todas las cosas que había hecho. Y Dios estaba buscando un hombre conforme a su corazón, y en David lo encontró. Y preparándolo para esta gran obra que sería ser el rey de Israel, Dios al parecer permitió todo este tiempo de gran persecución sobre su vida para prepararlo, para moldearlo para el futuro que le esperaba. No sé si recuerdan en Apocalipsis capítulo 2 que dice que quien resista la prueba recibirá la corona de la vida. Aquí por fin David se ha librado, y es muy interesante que en este versículo 1, en la Biblia hebrea, se le llama a David siervo de Jehová. Esto es algo no muy común. Lo vemos, por ejemplo, en Moisés. A Moisés se le trata de esa manera. Y más importante, en Isaías 53, así se le trata al futuro Mesías que iba a venir. Así que es un título de honor muy alto que Dios mismo le llama así a David en 2 de Samuel 3:18 y en 2 de Samuel capítulo 7, versículos 5 y 8. Así que David dedica este salmo al Señor porque lo libró de la muerte. Con estas palabras: te amo, oh Jehová, fortaleza mía. ¿Notan que es una relación la que tenemos con Dios? David no le está hablando a una estatua, a un ídolo como los pueblos paganos. Le dice: te amo, oh Jehová. Es una comunión con una persona. Notan que David no busca solo a Dios por los beneficios que él pueda obtener, sino que realmente él tiene una relación de amor con la persona de Dios. Hay un conocimiento de Dios. Y David estuvo en comunión con el Señor, no solamente en el tiempo difícil, en el tiempo bueno ahora, lo tuvo también en los días difíciles. Así que hemos visto que debemos tener en comunión con el Señor no solamente cuando está todo bien, en los días malos también debemos estar en comunión con Él. Y le dice: fortaleza mía. De aquí en adelante usted va a ver que hay una figura que David está usando, la figura de una gran casa, de una fortaleza,
de un castillo, el cual es el lugar donde Él vive en comunión con su Dios. El apóstol Pablo en Efesios 6:12 dice: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Porque la fortaleza, como estamos viendo en este Salmo 18, realmente nosotros no tenemos ninguna fortaleza en nosotros mismos. La fortaleza está en Dios, y si vivimos en Él y entendiendo que cualquier daño que nos pueda llegar puede ocurrir solamente si Él lo permite. Dice el versículo 2: Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré, mi escudo y la fortaleza de mi salvación, mi alto refugio. Parte diciendo el versículo 2: Jehová, roca mía. Tal como en la parábola de los dos cimientos. Recuerda que Jesús contó esta parábola de los dos cimientos, que uno construyó su casa en la arena y el otro en la roca. Aquí dice: Dios, el eterno Jehová, es la roca inamovible. Esa es la idea. Es una roca en la cual nosotros podemos construir nuestra casa, nuestra vida, en la cual nosotros podemos fundarnos para edificar. Eso va a decir más adelante el Salmo 127:1. Si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que edifican. Así que lo primero que David está diciendo: la fortaleza no está en nosotros, la fortaleza está en Él. Y lo primero que tenemos que buscar en Él es que Dios es como el cimiento de la vida. Él es la roca. Aquí mismo en el Salmo 18, mire conmigo el versículo 31 y 32. Dice: porque ¿quién es Dios sino solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Dios es el que me ciñe de poder y quien hace perfecto mi camino. ¿Tenemos alguna fortaleza en nosotros? Realmente nada. Nosotros somos débiles. Lo necesitamos a Él. Él es la roca. Él es el cimiento donde debemos construir toda nuestra vida, todas nuestras decisiones. Todo debemos buscarlo primero en Él. Él es la base. Y luego dice: Él es castillo mío, dice el versículo a continuación. No es una casa pequeña, se fijan, no es una casa de material liviano, no es una tienda. Él dice: Dios es nuestra roca y sobre Él vamos a edificar una casa sólida. Dice aquí un castillo, algo grande, es una fortaleza. Y es una fortaleza tan grande que nadie puede hacer daño. Pueden haber amenazas, pero nadie lo puede tocar. Y así fue con David. David estuvo rodeado de la muerte, estuvo cerca del Seol, pero Dios no permitió que nadie lo tocara. Porque ¿dónde vivía David? Vivía en la fortaleza que es Dios. Y mire quién custodia esta casa. Dice el versículo 2: y mi libertador. Jehová el Eterno es su roca, es el fundamento donde Él construye esta gran casa, este firme castillo, dice ahí. Pero mejor que todo eso, ¿quién custodia esta casa? ¿Quién es el guardia que custodia este gran castillo? Dice que es Dios. Dios mismo es quien cuida de nuestras vidas. Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré. Luego de llamarle Jehová en dos ocasiones, a continuación aquí en el versículo 2, en la mitad del versículo 2, le llama Dios mío. Y Dios, Elohim, la palabra hebrea, significa fuerte. Eso significa Dios, el que es fuerte. No solamente es el eterno, también es el fuerte Dios. Así que Él es nuestro eterno Dios, es nuestra roca, el fundamento donde construimos nuestra vida. Y no es una casa cualquiera, es un castillo, es una fortaleza grande y sólida. Así que en este mismo Dios es donde nosotros podemos confiar. Por eso dice ahí: Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré. Porque Él salió triunfante de toda esta prueba terrible de muerte por la cual pasó por bastante tiempo. Finalmente David va a ser coronado y va a comenzar uno de los mejores tiempos que vivió Israel, con David como rey, porque él confió en Dios. En medio de toda la prueba, él no perdió su comunión con Él. En todo tiempo, él se mantuvo fiel en medio de este tiempo de prueba. Él es el que mejor puede sustentarnos,
en estos momentos. También dice ahí el versículo 2, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. La palabra escudo significa esto que protege al soldado. Es decir, esta casa no solamente tiene un gran cimiento, no solamente el guardia, el custodio de la casa es Dios, sino que está protegida además contra todo peligro. Nuestra salvación, nuestra alma, nuestro cuerpo están escondidos en Cristo. Eso vimos anteriormente. Por eso que termina el verso 2 diciendo, y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Mi alto refugio. ¿Dónde está esta casa fundada? La imagen que vemos aquí en David es que hay un monte muy alto de roca y en la parte más alta de este monte, de esta montaña de roca, Dios ha construido este gran castillo, esta gran casa, donde Él es el que la protege y donde hay un escudo que la protege de todo peligro, nada la puede dañar. Allí vive David en comunión con su Dios. ¿Y sabe qué? Todo esto es solamente una imagen, un simbolismo nada más. David dice que eso puede ser real para cada uno de nosotros porque es una realidad espiritual. Así que en medio de toda esta prueba por la que él pasó, perseguido por el rey Saúl a muerte, David se mantuvo fiel al Señor, confiando en Él, se mantuvo en comunión con Él, y él dice, no hay ninguna duda de que en Él podemos confiar también nosotros. ¿Por qué él escribió este salmo dejándolo para la posteridad? Él lo escribió y luego todos estos salmos se usaron por el pueblo de Israel como su himnario. Esto cantaba el pueblo de Israel y lo cantan hasta el día de hoy. Y lo cantamos también nosotros, este Salmo 18, con una letra un poquito cambiada, pero la misma idea. Nada malo nos puede ocurrir a menos que Dios lo permita. Y si Él lo permite, Él tiene un propósito mayor. Dice el versículo 3, invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. ¿Dónde invocamos, hermanos, cuando estamos en medio de una situación como la que estaba pasando David? David todo el tiempo, lo hemos visto en todos estos salmos hasta aquí, hasta llegar al 18, David todo el tiempo de su prueba, tanto en el tiempo difícil como ahora en el tiempo bueno, David está invocando a Dios, siempre buscándole a Él. Hermanos, no debemos buscar en el mundo, ni en personas del mundo, ni en nuestros propios recursos, porque este salmo dice que la fortaleza no está en nosotros somos muy débiles. Debemos invocar y buscar siempre a Dios, porque dice aquí que Él es el que es digno de ser alabado. Debemos mantenernos alabando a Dios, reconociéndole a Él como el Señor de nuestra vida, en la prueba y fuera de la prueba, porque Él finalmente va a librarnos de nuestros enemigos. Dice el versículo 4, me rodearon ligaduras de muerte, y torrentes de perversidad me atemorizaron. ¿Recuerdan que esta casa está en un lugar muy alto? Hasta ahí no pueden llegar las tempestades y los aluviones. Esa es la idea aquí. David está diciendo, me rodearon ligaduras de muerte. Durante todo el tiempo que él fue perseguido, la muerte literalmente lo estuvo rodeando. Durante todo ese tiempo. Pero en ese tiempo, Dios era su fortaleza. Por un lado, estaban los que lo perseguían para matarlo, para quitarle la vida, pero ¿quién estaba con él? Con él estaba el Dios vivo. El Dios vivo. Y nosotros a Él también podemos acudir en el día de hoy, al Dios vivo. Y aquí hay algo muy importante, hermanos. Recordemos que David sabe muy bien cuál es su futuro. Él sabe que él fue ungido por Samuel. Él sabe que Dios lo llamó para ser el rey de Israel. Sabe que Saúl ya no goza del favor de Dios. Por lo tanto, ¿cuál es el verdadero deseo que tiene David de seguir vivo? ¿David solamente quiere seguir vivo porque no quiere ser atravesado por una lanza de Saúl? ¿David quiere seguir vivo porque le tiene miedo a una muerte cruel, como la que le esperaba si lo atrapaban estas tropas de Saúl? Realmente, si nosotros leemos bien la historia de David, la razón por la cual él estaba escapando y él quería seguir vivo era porque él no quería perder
nada de la voluntad de Dios para su vida. David sabía que tarde o temprano Saúl iba a ser sacado del trono de Israel, que era la voluntad de Dios que él fuera el siguiente rey. Por lo tanto, la verdadera razón por la cual él pedía a Dios por su vida era: Señor, yo no quiero perder nada de lo que tú quieres para mi vida. Y eso es lo que nosotros nos tenemos que preguntar en el día de hoy. ¿Tenemos poca fuerza para hacer la voluntad de Dios en nuestras vidas? La verdad que sí. ¿Tenemos poca fuerza muchas veces para orar, para venir a la iglesia, para abrir nuestra Biblia todos los días? La verdad es que sí. Nuestra carne es débil y nuestra carne quiere otras cosas. Pero ¿de quién viene la fortaleza? ¿Quién sí es fuerte? Dios. Él es fuerte y a Él debemos acudir. Y Él tiene un propósito mayor para nuestra vida. Si nosotros estamos aquí vivos, es porque Él nos tiene aquí con una razón, para un propósito. ¿Usted sabe que Dios tiene un propósito para usted? En primer lugar, como hijos de Dios aquí en la iglesia, todos estamos aquí llamados para servirle, para vivir como hijos de luz y para predicar el Evangelio. Eso es para todos. Y además, Él tiene un llamado también específico para cada uno de nosotros. ¿Sabía eso usted? Hay un propósito para cada uno de nosotros. No vivamos como la gente del mundo. La gente del mundo vive el día a día nada más y es una rutina. Pero nosotros tenemos una mirada eterna. Todo cuando nosotros hacemos tiene además un propósito eterno. Dios tiene una obra en la cual Él quiere que le sirvamos y Él quiere que llevemos estos sacrificios eternos en olor grato. Así que nuestra motivación para vivir en este mundo hasta que Cristo vuelva por nosotros, debemos tenerlo claro, es servir al Señor aquí en su iglesia, es predicar el Evangelio a toda criatura y vivir para Dios en todo lo que hagamos. Permítame leerle un pasaje de Pablo en Filipenses capítulo 1, porque él también estaba acechado por la muerte. Desde el versículo 20, él dice palabras muy tremendas acerca de esto. Pablo también estaba rodeado por ligaduras de muerte. Él también era perseguido por predicar el Evangelio. Y él sabía que podía morir. Pero mire lo que dice. Filipenses 1:20. Conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas, si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiando en esto sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros, para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria en mí en Cristo Jesús, por mi presencia otra vez entre vosotros. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Hasta ahí la lectura. ¿Notan que Pablo tiene el mismo conflicto? Él dice, sí, si pierdo la vida por Cristo es mucho mejor porque voy a estar con Él, pero siento que Dios tiene un propósito en mi vida y aún no lo ha terminado. Por lo tanto, hermanos amados, este pensamiento es el que más y mejor nos ayuda a mirar en perspectiva eterna nuestro sufrimiento aquí en el mundo, el estar aquí en el mundo. Hemos visto hasta aquí que Dios es fuerte y nosotros no, pero en Él podemos ser sostenidos. Por eso, un pasaje más, si me permite, 2 Corintios 12:9. Miremos este versículo también y volvemos al Salmo 18. Vamos a leer versículo 9 y 10.
Aquí Pablo también está pasando una prueba y dice, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Hasta ahí la lectura. No hay fortaleza ninguna en nosotros. Nosotros somos débiles, pero Él es fuerte. El Señor es fuerte. Y nuestro Señor Jesucristo también sufrió y también padeció. Pero ¿se fijaron que fue con un propósito? Si Él no hubiera muerto en la cruz, nosotros no tendríamos salvación. Así que, aunque suframos, entendamos que Dios quiere hacer algo en nosotros y a través de nosotros. El Señor quiere mostrar su gloria. Volviendo al Salmo 18, dice al final del versículo 4, que torrentes de perversidad lo atemorizaron. Como cataclismos, ¿no? Aluviones, ríos desbordados que cuando se salen destruyen todo. Pero David estaba arriba, ¿no? En un castillo, una fortaleza, fundado en una roca, en un alto monte. A pesar de esto, humanamente, él se atemorizó. Dice el versículo 5, ligaduras del Seol me rodearon, me tendieron lazos de muerte. David, cuando estaba bajo la persecución, él se refiere aquí al sepulcro mismo en la tierra. Esa es la palabra allí, Seol. Estaba rodeado no solamente de ligaduras de muerte, decía el versículo anterior, ahora también dice lazos de muerte. Su muerte era inminente, pero él dice, en medio de ese tiempo, yo no tenía ninguna fuerza. ¿Pero por qué soporté? ¿Y por qué estoy aquí ahora? Porque me sujeté a la roca, que es Dios. Y construí mi casa sobre esa roca. Y por eso ahora Dios va a completar su propósito en mí. Termina el versículo 6 diciendo, en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. Nuevamente repite la misma idea. Él dice, en medio de mi angustia yo no busqué a ningún hombre, ni ninguna fuerza humana, ni mi sabiduría. Busqué al Señor. Y no solo lo invocó, sino que también clamó a Él. Y dice que Dios, desde su santidad, desde su santo templo, escuchó a David. Y sus oídos estuvieron atentos a su clamor. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios nunca va a menospreciar un corazón contrito y humillado, que reconoce que en nosotros no hay ninguna fortaleza. Nosotros no tenemos ninguna fuerza en nosotros mismos. La fortaleza está en Dios, no en nosotros. Y a medida que nosotros aguantemos la prueba de la mano de Dios, vamos a salir victoriosos. Y cuando lo hagamos, no nos olvidemos. Demos acción de gracias. Porque al final, la victoria y la fuerza no fueron nuestras, sino que fueron de Dios. Así que, hermanos amados, no nos olvidemos. ¿Dónde está la fortaleza? En Dios y no en nosotros.